La lección número 7, hermanos, ¿cómo quiere Dios que les sirvamos? Vamos a orar en esta noche y empezamos a casa. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, por tan grande bendición, Señor, el poder mirar un día más, el poder, Señor, estar reunidos, Señor, para aprender de ti, mi Dios. Padre Celestial, queremos ser sensibles a tu voz, ser sencillos, Padre, a tu consejo sabio en nuestra vida, Padre Celestial. Mi Dios, te ruego que hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, Señor, y podamos poner en cada día, Señor, en marcha tu obra, en marcha tus propósitos, tus anhelos, Señor, en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, Señor. Hoy, Señor, nos abandonamos en tus manos, Padre, pidiendo tu socorro, pidiendo auxilio, Padre, para que tú seas, Señor, quien pues nos enseñe, Señor, en el área, Señor, que tú deseas que cambiemos, Señor, en nuestra vida, en nuestro carácter, en todo lo que somos, Señor. Y cada día, Padre, podamos crecer en ti, podamos, Señor, parecernos a ti, mi Dios, en esta vida, Padre, en este camino, Señor, que es tan difícil sobre la tierra, Señor. Te rogamos, Padre, tu dirección cada día en nuestra vida. Ponemos en tus manos esta clase, Padre Celestial, y seas tú ministrando, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, lección 7. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Vamos a Recibo acá. Eso no, de mis tímpanos. ayúdenme con sus, ahí ya le pusieron silencio. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando empiecen, recuerden, siempre checar su micrófono, que esté apagado. Ok. Vamos entonces a Romanos, capítulo 1, versículos 1. Romanos 1, 1. Esta clase, hermanos, va a estar muy relacionado con, no sé cómo le llamen en Argentina, no sé cómo le llamen en Colombia, la credencial de identificación. Ahí batallé un poquito con ustedes. Cuando ingresaron al instituto les preguntaba sobre la credencial, ¿verdad? Y no me entendían qué era. Y pues aquí es, la credencial es la que nosotros portamos para pues, que nos conozcan en apellido, nuestra dirección, sepan de nosotros, ¿verdad? Que nos puedan ubicar, puedan ubicar nuestro domicilio con la credencial. Entonces, en Argentina exactamente no sé cómo se le llame, en Colombia tampoco, en Perú tampoco sé, así que ahí vamos a comentar luego cómo le llaman ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a Romanos 1:1, dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ok, entonces, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos, hermano? Aquí podemos aprender, como les mencionaba, con una identidad, ¿verdad? Con esta credencial. Estamos bien conscientes, hermanos, que pues la credencial o el IFE o INE, como le conocemos aquí en México, debemos tenerla, debemos portarla como ciudadanos. ¿Cuál es el propósito entonces por el cual se nos otorga una credencial de identificación secular? O aquí en México. ¿Cuál es el propósito? Uno, que atestigua nuestra identidad, habla de quién somos, los datos de la persona, si sucede un accidente, saben a dónde acudir para poder avisar a tu familia, ¿verdad? Y esta credencial, hermanos, hoy en día podemos encontrarla no solamente en el INE, hay diversidad de formas en la cual podemos identificarnos, por ejemplo, con un pasaporte, con la licencia de conducir. Estos son parte que nosotros usamos para poder identificar, ¿verdad? Pablo entonces en este versículo en Romanos 1
uno, ¿verdad? Nos muestra su identidad como seguidor de Cristo. Y de esta manera, hermanos, nosotros debemos también aprender y nos enseña la palabra de Dios, nos enseña Pablo a cómo mostrar nuestra identidad sin ningún porque el Señor habla de que nosotros debemos mostrar nuestra identidad. Muchas personas hoy en día, ¿verdad, hermanos? Muchos no quieren que sepan cuál es su identidad, ni siquiera que sepan si son cristianos, para que puedan tener libertad de hacer lo que desean en otro lugar. Pero nosotros debemos portar la credencial, la identificación en Cristo, ¿verdad? En todos lados. Y así como puede existir, hermanos, este esta credencial que dice quiénes somos, ¿verdad? También existe identificaciones falsas, documentos falsos, pasaportes falsos, que presentan, ¿verdad? La imagen o una persona, pues, de que es falso, que no existe, ¿no? Y eso significa, eh, hermanos, en el ambiente cristiano, bien les mencionaba que hay mucha gente que vive de esa manera sin que se sepa quién realmente es. En un lugar es una persona, dar su verdadero yo, pero en otro lugar pues porta una identificación falsa. Y habrá gente, hermanos, que puedan decirnos, no sé si a usted le ha tocado escuchar a alguien que diga, pues, ¿eres cristiano? ¿Verdad? O verlo o se presente como un cristiano, ¿verdad? Pero al ver su identidad, su propia vida, la manera en cómo habla, cómo es su conducta, cómo es la persona, se revela por sí misma cuál en realidad es su identidad. Algunos tienen esta identidad falsa y lo podemos reconocer enseguida, ¿verdad? Con su forma de ser. Ahora, la pregunta para nosotros es cómo está nuestra credencial de identificación. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dice de ti tu identificación personal? Hablando de la parte espiritual. El concepto, hermanos, que se tiene de cómo debe ser un buen ministro o un siervo de Dios. Muchas veces, hermanos, se presenta con esta identificación errónea o se conoce o se describe a un siervo, a un ministro, ¿verdad? De una manera errónea por cómo se presenta ante las personas, pero también la identificación no solamente debe ser visible, ¿verdad? También en el grupo pequeño donde nosotros estamos o en la intimidad, también debe ser genuino. ¿Por qué muchas personas tienen un concepto erróneo acerca de los ministros, de los siervos? Por la manera en cómo miden lo que hace cada ministro, cada siervo. Por ejemplo, muchos piensan que si un pastor tiene una mega iglesia, piensan que realmente ese sí es un gran siervo, a comparación de alguien que tiene pues una iglesia de 10 miembros. Ese pues no, todavía no es conocido, ¿no? Y comparan esto, hermanos, de que quién es un gran siervo o quién no es un gran siervo. Pero nosotros no debemos medir de esa manera porque hemos aprendido, ¿verdad? Que todo aquel que ha empezado a seguir a Cristo, teniendo un liderazgo, teniendo un lugar donde está ejerciendo alguna labor en el área general, en el servicio de la casa de Dios, es un siervo de Dios. Otros podemos ver, hermanos, cómo muestran o cómo piensan el significado del gran siervo. Muchos también piensan que una persona es un gran siervo o un gran pastor o un gran ministro por su popularidad, porque es conocido, por la forma en cómo es esa persona, porque se expresa muy bien, porque tiene muchos estudios, tiene muchos títulos teológicos, ha ido en diversos talleres, en diversos diplomados. eh, entonces, muchas personas reconocen a este tipo de personas como un gran siervo porque tienen todos estos títulos, pero tampoco es así, ¿no? Los títulos que podemos ver que tiene eh, Pablo, ¿verdad? Ahí lo describe.
claramente. Pero aquí vamos a aprender como Pablo, a pesar de eso, hermanos, él eh, se hizo una persona humilde, ¿verdad? Los títulos no tienen poder, ¿verdad? El ser apóstol, el ser profeta, el que hayan escrito tantos libros, el que salga en la tele, pues no es lo que nos debe identificar. Esto, hermanos, es erróneo en muchas personas hoy en día. La Biblia, hermanos, nos describe exactamente cómo o cómo debe ser un siervo de Dios, ¿verdad? La Biblia lo describe muy de diferente manera. No como el mundo lo presenta, no como las personas creen que es. Para que alguien sea considerado, hermanos, un siervo de Jesucristo, tiene que presentar visiblemente, ¿verdad? ¿Quién es? De hecho, nosotros cuando cruzamos en alguna frontera o cuando vamos a otro país que no es el nuestro, tenemos que portar visiblemente nuestra creencia, tienen que saber quiénes somos, ¿verdad? Que seamos genuinos, que la credencial sea verdadera. Algunos se infiltran, ¿verdad? Se meten con una credencial falsa, pero en el mundo espiritual, hermanos, nosotros tenemos que ser genuinos, tenemos que presentar nuestra verdadera identidad. Y aquí Pablo, en la carta que le escribe a los romanos, presenta esta característica muy importante. ¿Cómo ser un verdadero siervo de Dios? Romanos 1:1 comienza de esta manera. Romanos 8, perdón, Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Aquí, hermanos, vemos que aquí se describe Pablo. La primera palabra que debemos identificar comienza con su propio nombre, ¿verdad? Describiéndose a sí mismo. Pablo, y el significado de Pablo podemos eh, investigarlo, o si ustedes saben qué significa Pablo, el nombre de Pablo es pequeño, significa pequeño. Pablo, hermanos, no se puso este nombre de este Saulo, ¿verdad? No puso Saulo, siervo de Jesucristo, porque el Señor cambió su identidad, ¿verdad? Saulo era su nombre, Saulo de Tarso, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, pues bueno, el Señor mismo le cambió el nombre, haciendo referencia, ¿verdad?, a que es una nueva persona. En la Biblia, hermanos, comúnmente cuando hay un cambio de nombre, habla pues de eso, de un nuevo nacimiento, del cambio de una nueva vida, una nueva persona. Y podemos ver cómo este nombre que se le cambió a Saulo por Pablo, pueden buscarlo ahí en Hechos. Ahí van a saber que pues realmente es Dios quien hizo ese cambio. No, Pablo dijo, yo ya no me voy a llamar Saulo, ahora me voy a llamar Pablo, ¿no? Es algo que Dios hizo, ¿eh? Dios quien cambió ese nombre, haciendo referencia o hincapié al verdadero cambio, ¿verdad?, que hizo en la vida de Pablo. Otro ejemplo que podemos ver, hermanos, de cómo Dios muestra este ejemplo, de que cuando hace este cambio de nombre tiene un significado de renacer de nuevo, es con el nombre de Jacob. Ustedes recuerdan que después de haber luchado, peleado con un ángel, le fue dado un nuevo nombre. Este nuevo nombre, conocido también como Israel. Uno más, al conocido Simón, ¿verdad? Le cambiaron al nombre de Pedro, ¿verdad?, que significa piedra, y en esta roca edificaré mi iglesia. Porque al Señor, al hacer este cambio de nombre, hermanos, empieza un nuevo trayecto en las personas. Por ejemplo, con Simón o Pedro, conocido, ¿verdad? Cuando le da este nuevo nombre, muchos también lo malinterpretan como, entonces por Pedro es el nuevo papa, dicen unos, ¿verdad? Por él, a causa de él, existe esta iglesia, ¿verdad? Y no, vemos que tiene un significado. El hecho de que
el Señor le haya cambiado el nombre a Simón por Pedro, es porque a través de él se iba a comenzar pues una nueva generación, pero también ahí sobre esa roca, cuando habla sobre esa roca, habla de iniciar, ¿verdad? Con la plantación de iglesias. Se abre una puerta donde se empieza a trabajar en el evangelio y se empiezan a plantar iglesias en diversos lugares. Allí fue el inicio a través de Pedro. Entonces son decisiones, hermanos, que solamente Dios toma, encargado de cambiar, de poner nombres, de poner autoridad. Entonces, al llamarle a Pablo, ¿verdad? En su significado pequeño, no significa que le haya cambiado el nombre porque era una persona de estatura baja, no, sino su condición ante la presencia de Dios. ¿Cómo eh, como podemos ver, hermanos, que cuando le cambias de nombre a Pablo con ese significado que es pequeño, es para recordarle a Pablo, pues que ante la presencia de Dios, hermanos, debe vivir siempre humilde, ¿verdad? Siempre pequeño. Aun si Dios lo usara de una manera poderosa, él siempre debe ser y tiene que tomar en cuenta que delante de la presencia de Dios, siempre va a ser una persona pequeña, debe ser una persona pequeña. Y eso habla, hermanos, de la humildad, habla, ¿verdad? De no enaltecerse. El ser pequeño siempre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esta palabra pequeño, habla pues de no tener estos aires de grandeza, de esa altivez, ¿verdad? Sino que seamos personas humildes, humildes. Y el mismo Pablo, hermanos, él menciona en sus propias palabras, dice que por el aguijón que Dios le permitió tener, ¿verdad? A través de ese aguijón, pues Dios le permitió tenerlo para que no se enalteciera. Y él reconoció, hermanos, eh, que siempre delante de Dios debe ser una persona humilde, y no solo ante Dios, sino ante otras personas. Y esta es su carta de presentación, la carta de presentación de Pablo. Y si Pablo, hermanos, es una persona con significado, pues con la palabra pequeño, de la misma manera, hermanos, Dios también desea que nosotros seamos personas de esa manera, pequeños delante de Dios. Que pues no tengamos esos aires de grandeza, ¿verdad? Cuidado, y si alguna vez o alguna ocasión tú has tenido ese pensamiento de, si yo no voy, nadie hace nada. Si yo no llego, no se va a poder hacer nada porque yo soy la líder, yo sé cómo se hace, nadie más lo puede hacer. No, tengamos cuidado con ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y si usted ha visto también a alguien así, podría ser que esta persona, ¿verdad?, esté portando una identificación falsa. Nosotros nos debe cruzar por la mente, ¿verdad? El ser superiores a los demás o ser mejores a alguien más, no debe caber en nuestros pensamientos. Hay algunos hermanos que piensan, ¿verdad?, que el hecho de haber estudiado en algún instituto bíblico, el tener algún liderazgo, algún título, ¿verdad?, que Dios pues haya permitido que estén en altos rangos, niveles académicos, y algunos pues piensan que todo esto les, pues les hace sentir de esa manera, ser poderosos, ¿verdad? Ser grandes, pero nosotros siempre debemos ser humildes. Muchos hermanos piensan eh, que cuando tienen esta posición, ya son personas que tienen títulos teológicos, personas con estudios, ¿verdad? Muchos rechazan consejos, muchos dicen, no requiero consejo de nadie más, yo he estudiado más que esta persona, no necesitamos pastores, no necesitamos esto, y empiezan a tener altivez. Pero la misma Biblia, hermanos, habla de que la altivez, ¿no?, de la persona
pues antecede la caída, ¿verdad? Siempre, siempre la palabra es tan precisa. Y cuando ves a una persona de esta manera, hermanos, está próxima a su caída. Nosotros siempre debemos tener un corazón enseñable, ¿verdad? Siempre, no porque hayamos estudiado, tengamos alguna posición, siempre debemos tener un corazón enseñable, humilde. Y esto, hermanos, eh, en esta manera en cómo piensan este tipo de personas, nosotros no debemos ser así. Debemos ser siervos, humildes, siempre enseñables, que reciban consejo y no se sientan superiores a los demás. Siempre humildes. Algunos también, hermanos, tienen aires de grandeza que se atreven a decir, no, no toquen a su santidad o no toquen a la persona y ves cómo está la multitud detrás de la persona. Y a veces, hermanos, se olvidan de darle la gloria al que realmente merece la gloria y no lo reconocen, ¿verdad? Le abren las puertas incluso cuando le vas tocando, como que ni siquiera quieren que le toquen, ¿verdad? O cuando se sienten ya importantes, tienes que abrir cita para poder hablar con esa persona. No, yo entiendo que cada pastor, y yo lo he visto también con otros pastores, entiendo que cada pastor, hermanos, tiene mucha responsabilidad, tiene mucho trabajo, pero por más que tenga la labor un pastor, siempre hay un espacio, ¿verdad? Que abren para poder hablar contigo. Y en segunda de Corintios, hermanos 12:7, habla de este aguijón. No sé si les puse aquí en la diapositiva. Creo que sí. Bueno, aquí les puse Saulo de Tarso, a Pablo, Jacobo a Israel, Simón a Pedro. Segunda de Corintios 12:7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Ven? Entonces aquí habla Pablo de este aguijón para que no se enalteciera y se mantenga en la posición que Dios le había dado de ser pequeño en su actitud. Y hay muchos casos, hermanos. Yo he visto ejemplos en la vida real de cómo muchas personas empiezan muy bien, pero cuando ya tienen algún puesto en la iglesia, Dios les permite tener este liderazgo, se les suben los humos. Y cuando pasa esto, hermanos, yo solo veo y digo, cuidado porque está próximo a caer. Y pasa, hermanos. No es algo que yo pueda decir, sino que también bien les he dicho, la Biblia habla de eso. Y cuando lo dice la palabra de Dios, sucede. Y varias personas con esa misma actitud en la vida real han caído. ¿Por qué? Porque el Señor permite, ¿verdad?, que suceda. Permite para que nosotros reconozcamos que no necesitamos ser de ese tipo de personas, sino que tengamos un corazón humilde, ¿verdad? Dios entonces, hermanos, Dios me va a dejar o no va a dejar que ninguno de nosotros, hermanos, sienta esos aires de grandeza. Siempre, hermanos, nos va a llamar, también nos va a exhortar, nos va a corregir para no caer en ese error. Pero muchas veces, hermanos, aunque el Señor está llamando a la persona, está escuchando mensajes con respecto a este tipo de actitudes, muchas personas deciden hacer lo que quieren. Y así muestran una identificación falsa, porque cuando realmente tenemos la verdadera identificación y mostramos quiénes somos, hermanos, somos enseñables, nos dejamos corregir y decimos, Señor, ciertamente he fallado, ¿no? Jesús, hermanos, un claro ejemplo de este tipo de actitud, una actitud de siervo, que a pesar de que tenía su grandeza, ¿verdad? Su señorío y todo lo que él tenía,
en el cielo, dejando el trono, dejando todo, ¿verdad? Dejó todo para venir a esta tierra, para ser siervo. Y nunca sintió aires de grandeza. Y creo que, hermanos, eso es un claro ejemplo para nosotros. No vivir con ese tipo de pensamientos. Dios podría jactarse, ¿verdad? De su grandeza, de su poderío, de todo lo que él tenía. Pero ¿qué hizo? Él se despojó, dice la Biblia, de todo y haciéndose humano, haciéndose un siervo, vino a la tierra para hacer un claro ejemplo de cómo ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Nuestro enfoque entonces, hermanos, debe estar únicamente, debe estar en Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a servir, nuestros pensamientos deben estar ligados a Dios, enfocados en Dios, que es para servir. Pensando, hermanos, que lo que hacemos, pues no es para ningún ser humano, es para Dios, ¿verdad? Y únicamente para Él. Nunca, hermanos, disponga su corazón para únicamente servirle al hombre. Y tampoco, hermanos, algo que nosotros tenemos que tener cuidado, la comparación con otra persona. Nunca compares o digas, yo hice mejor que esta persona, yo lo hago mejor. No, siempre humildes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros sentirnos, debemos sentirnos inferiores, ¿verdad? Que ellos sean superiores a nosotros, siempre. Quizás la persona, ¿verdad? Quizás usted pueda hacerlo mejor o sepa mucho más cosas, pero siempre haciéndose como yo no sé nada, siempre enseñable, mucho mejor que la otra persona, nunca debemos sentirnos. Y cuando nosotros mostramos esa actitud, hermanos, hay armonía, hay paz, ¿verdad? Cuando no hay este tipo de pensamientos de aire de grandeza, ¿verdad? Pensando que nadie puede hacer lo que usted hace o puede superar lo que usted hace. Hermanos, cuando no hay ese tipo de cosas, hay paz, hay gozo en lo que tú haces. Usted, hermano, piensa, si usted piensa de esta manera, ¿verdad? Entonces realmente está portando una credencial que lo identifica como tal, que no es falsa, ¿no? Muestra realmente quién eres. Ahora, si en casa, hermanos, usted no ha mostrado realmente qué tipo de persona, por ejemplo, hay muchas personas que en casa son una persona, en la iglesia son otra persona, tienen otra identidad. En casa son un ogro, pero en la iglesia son ángeles. No debe ser así, debe ser al revés. En casa debo realmente mostrarme como tal a mis hijos, ¿verdad? Que mi familia sepa quién realmente soy. Y si yo no lo estoy haciendo, hermanos, empiecen a hacer. Porque si usted empieza a mostrar esa identidad de quién es usted, de que sus hijos sepan quién es usted, que realmente es un hijo de Dios y que lo que hace dentro de casa, ¿verdad? Es lo mismo que hace afuera, lo van a saber y no tiene que ocultarlo, no tiene que decirle a sus hijos, si yo hablo de esto aquí afuera, mejor digan esto. No, no tienes que aparentar algo que no eres, sino que debe ser real en casa, pero real también afuera. Y vas a dar testimonio de esa manera y no solo vas a afectarte a ti, sino que vas a afectar a tu círculo, vas a afectar a tu familia, porque entonces tu familia va a tener una identidad, los hijos van a crecer con una identidad, la familia va a tener una identidad. Entonces, ¿somos hijos de Dios? ¿Portamos la identificación verdadera o no? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ven?
Entonces, aquí nos habla, hermanos, que no tengamos un alto concepto de nosotros. No podemos hacer nada. Sin Dios, hermanos, somos papas fritas. No podemos hacer nada. ¿No? Solamente por la gracia de Dios podemos hacer lo que hacemos. Entonces, que lo que decimos, ¿no? Que lo que mostremos también, que somos dentro de casa también sea realmente lo que sea allá afuera. No sea algo, ¿verdad? Que solo sea un invento, ¿verdad? Sino que realmente lo vivamos. También Filipenses 2:3 creo que también les puse. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. Aquí está la clave, ¿verdad? Ser superior, no debemos pensar así. Superior la persona, yo no, ¿verdad? Superiores a mí mismo. ¿Sí? Como quiere Dios que le sirvamos entonces, primero, siendo pequeños. Siempre tener en cuenta que ante la presencia de Dios, ¿verdad? Somos pequeños. Ante los demás, ante Dios, somos menores, somos inferiores a los demás. No te pongas a pelear con otro, por un ministerio, por alguna posición. No. Recuerden, es Dios quien pone, es Dios quien quita. Si te ha puesto en alguna posición eh, en la iglesia, no te sientas menor que otros, ¿verdad? Tú siéntete alegre porque Dios te está permitiendo servir y sabe Él que eres útil en esa área. Si Dios te puso a ti en ese liderazgo, ¿verdad? Alégrate. Unos se enojan, ¿verdad? Se pelean por puestos y nada más. Y es Dios quien pone, es Dios quien quita, es Dios quien escoge, es Dios quien llama, no el hombre, no yo, no porque lo haga perfecto, no porque sea mejor o me sienta mejor que los demás, no, es Dios, ¿no? Podría ser el mejor de todos, pero si el Señor no te pone en ese lugar, pues aunque tú sepas mucho de eso, ¿verdad? El Señor entonces quiere que nosotros seamos con ese pensamiento, ese corazón pequeño, y esa palabra pequeño habla de la humildad, ¿verdad? Ser pequeño también habla de la sencillez que debemos tener. Y esa es la actitud, hermanos, que debemos tener, sentirnos, este, no sentirnos superiores a los demás, ni pelearnos, ¿verdad? Por un puesto, ¿no? Siempre humildes, siempre sencillos. Y Mateo 8:1 al 4 nos dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ha llamado Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor entre el reino de los cielos. Entonces aquí nos pone ejemplos, hermanos, ¿quién es el mayor? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Ellos estaban peleando que quién debía ser el mayor o qué posición debían ocupar, ¿verdad? Pero aquí vemos que el ejemplo que Dios les da, que no sea como un niño, si no somos como niños, compara su reino, no van a entrar en el reino de los cielos. Si hay actitud de altivez, superioridad, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y aquí menciona a un niño, hermanos, por su sencillez, por su humildad en sus pensamientos, por su forma de ser. No por la estatura, ¿no? Sino por su forma de ser. Entonces, por más que sirvas y seas un buen siervo y hagas lo mejor en lo que tú haces, trabajas sirviendo a todas horas, eres el mejor, pero si tu actitud no cambia, hermanos, si la actitud de altivez no cambia, no entrarás en el reino de los cielos. La forma en cómo nosotros podemos entrar, hermanos, al reino es siendo como niños, ¿no? Como niños con esa identificación.
de sencillez, de humildad, vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Mateo 20:24 habla también de esto. Vamos al 24. Dice, bueno, 23, y a la verdad de mi vaso, creo que sí lo leo todo. Entonces se le acercó la madre de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él pidiendo algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pides, pides beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. 23. A la verdad de mi vaso beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a la derecha y a la izquierda no es mío dar, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es Dios quien pone, ¿verdad? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí, ¿qué estaba sucediendo? Alguien pidiendo que alguien se siente a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Pero los discípulos estaban escuchando y enojados con la forma en cómo esta mujer estaba pidiendo, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que no hay poder en el ser humano en que sí, en esta posición debo estar o esto en lo otro, sino es Dios quien pone esa posición. Nosotros solamente somos siervos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta también, hermanos, que eh, este nombre, este cambio, la posición, siempre la da el Señor. Y vemos incluso el ejemplo en el cielo, que Dios había puesto a Luz Bella en alguna posición y Él lo puso, ¿verdad? Pero así como tuvo la autoridad de ponerlo, también tuvo la autoridad para quitárselo. Y esto sucedió por la altivez de Luz Bella, teniendo un nombre hermoso, un cargo hermoso, ¿verdad? ¿Qué sucedió con él? Le cambió el nombre y ahora lo envía a la tierra como Lucifer, como el diablo. Le cambia el nombre, pero para maldición. Y es que, hermanos, solo Dios tiene el poder transformador, ¿verdad? Solo Dios puede poner también la posición, ¿verdad? Entonces, la altivez antecede la caída. Si alguien tiene estas actitudes, hermanos, vas a notar en su carácter, en su conducta hacia Dios, ¿verdad? Si realmente es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Examinémonos. Si tienes pensamientos de altivez, aires de altivez, pensamientos de superioridad, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado y examinémonos cómo somos, cómo actuamos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que tener un carácter de Cristo, siendo siervos. Mateo 20:24, ya leímos, ¿verdad? Esta mujer que estaba pensando en este reino natural. A mí me gustó ese video Entonces, que Eliseo vemos, hermanos, me mandó a mí. ahí, Me quedé ayúdame con los pensando. micrófonos, hermanos, Ronald, no sé cómo ok, muy bien, ya me quedé hablando de estos hombres que querían ponerse en esta posición y la mujer, ¿verdad? Queriendo darle a entender a Jesús al poner a sus hijos en alguna posición. Pero Jesús le contestó claramente, ¿verdad? Para que pues quitara esa forma de pensar, haga a un lado ese tipo de pensamiento y le dijo a la mujer, tú no sabes lo que pides. Y Jesús menciona, ¿verdad?, acerca de esta copa. No era cualquier cosa pasar la copa, el sufrimiento, ¿verdad?, que él pasó. Quizás pueden ser bautizados, quizás pueden hacer esto, pero el sufrir como yo sufrí,
dudo que puedan lograr, ¿no? Es algo difícil lo que tú estás pidiendo, ¿no? Jesús sabía exactamente que no iban a poder. Entonces, vemos que murió Jacobo, ¿verdad? Murió de una manera que podemos ver que al final, ¿verdad? Tuvo una muerte, ¿verdad? Y también Juan, que a pesar de que empezó bien, ¿verdad? ¿Cómo terminó? Padeció sufrimiento, sí, pero no de la manera en cómo, pues querían, ¿no? El mismo padecimiento de Jesús. Él fue enviado a la isla de Patmos, vivió muchos años encarcelado en ese lugar, murió. Vivieron todos, hermanos, de esta manera, tuvieron un final, ¿verdad? En esta isla fuimos a Juan, y murió no por el sufrimiento, ¿verdad? No murió por eh, que haya sucedido algo peor, sino que él murió por su edad. Y Jacobo lo mataron pues por Herodes. En el versículo 24 vemos que los discípulos se alteraron, se enojaron, ¿verdad? Porque ellos ya pues habían entendido que no cualquiera podía hacer lo que Jesús iba a padecer. Sabían perfectamente que lo que estaban pidiendo, ¿verdad? Era algo duro, y eso les enojó. Y la misma Biblia dice, hermanos, no hagan nada por vanagloria. Lo único que están haciendo, ¿verdad? Estos dos hombres o esta mujer, no estaban peleando también en alguna posición, uno a la derecha, uno a la izquierda. Yo me llevo mejor con Jesús. Le voy a pedir que mis hijos se sienten a la derecha, una posición de alto honor. No, muchos en esta vida pelean por alguna posición. El Señor Jesús en el versículo 25 les enseña, ¿verdad? Que realmente para estar en esa posición hay que sufrir, hay que sufrir. Cuando alguien también llega, hermanos, para ser un gobernante, ¿verdad? Dice, promete muchas cosas, ¿verdad? Y no lo cumple. Y aquí los muchachos estaban diciendo, sí, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a cumplir. Y sabemos que no iban a pasar la copa que Jesús, ¿verdad? Padeció. Y hoy en día podemos ver muchas personas diciendo lo mismo, ¿verdad? Políticos diciendo, voy a hacer esto y terminan no haciéndolo, ¿verdad? Terminan robando al pueblo, terminan dominando a las personas en el reinado de Herodes, de esos diversos hombres, ¿verdad? Haciendo la vida imposible de esas personas, de los esclavos. Y les recalcó entonces, hermanos, este tipo de autoridad que no cualquiera podía tener. Es para que les sirvan. Si alguien se posiciona en este lugar, es para ser siervo, para que eh, sirva, ¿verdad? En algún área. No es una posición, esta posición en la que estoy, decía Jesús, de autoridad, no es para que te laven los pies, no es para que te traigan, ¿verdad? Ahí con dos personas, una palma en la mano, ventilando, que te traigan uvas, te traigan todo lo que tú quieras, y vivas como rey, porque así se pensaba que vivían, ¿verdad? Vivían de esa manera, incluso los reyes. Tenían siervos que los maltrataban para que les sirvieran como ellos quisieran. Pero la autoridad de la cual habla Jesús lo vivió y lo mostró de una manera, ¿verdad? Muy preciosa, porque mostró cómo deberíamos ser, aunque aún teniendo autoridad, aún teniendo alguna posición de alto honor, ¿verdad? Ser siempre siervo, ¿verdad? Toda la vida, rindiendo nuestra vida a Dios, ¿verdad? Siendo pequeños, sin aires de grandeza. Y Pablo, hermano, Pablo lo describe de esta manera: menguar. Yo quiero menguar para que tú crezcas. Yo no quiero ser yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Menos de mí, más de Cristo. Como él dijo, ¿verdad? Cristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Jesús en su deidad, ¿verdad? En su grandeza. Nos enseñó a ser pequeños. Esta palabra humildad, esa palabra, ¿verdad?
sencillez de corazón, sirviendo, incluso dando nuestra vida por el servir a Dios. Si tú quieres ser un buen servidor, comienza, hermanos, en servir en tu propia casa, porque ahí es más difícil. Afuera, muy fácil, ¿verdad? En la iglesia, muy fácil, pero sirve en casa. En los hospitales podemos hacerlo fácil. En otros lugares, fácil. En otros pueblos, fácil. Pero el Señor quiere que nosotros empecemos en casa. Son principios, ¿verdad? Ahí nos conocen cómo somos. El Señor quiere que hagamos eso. Entonces empieza mostrando tu credencial de identidad a tu familia. ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí que está hablando Pedro, habla y se está poniendo al mismo nivel que los ancianos. Aún siendo un apóstol, hermanos, él habla de una manera humilde, posicionándose al mismo nivel que los demás, no teniendo aires de grandeza, ¿verdad? Nada de eso. Y hermanos, es muy real cuando hoy en día muchos ministros, ¿verdad? Cuando los presentan al gran siervo, al gran este, doctor de teología y y mencionan tanto y lo presentan al gran siervo de Dios, olvidando el honor que debe tener. Yo solo recuerdo un video del pastor Chuy con Marcos Witt. Después que lo presentó y en un concierto, esto en 1980, en los 80 creo, y menciona el pastor Chuy que él no debe recibir ninguna grandeza. Es Dios quien debe recibir toda la honra y toda la gloria. Pocos siervos, hermanos, Bien. hacen este tipo de cosas. Muchos prefieren recibir, ¿verdad? Palabras bonitas que los exalten, pero el verdadero siervo no desea que se sepa de él, desea mostrar a Jesucristo. De esa manera debemos ser, hermanos, no exaltándonos a nosotros, menos de mí. No quiero que sepan de mí, que sepan de quién, en quién he confiado, en quién es mi Dios. A Él debo rendirle toda la gloria. Y Marcos 4:11 al 12, hermanos, rapidito. Les dijo, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, pero para, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pues los misterios, hermanos, están guardados para nosotros, para sus siervos, ¿verdad? Para aquellos que viven la palabra, que son obedientes, ¿verdad? Para aquellos que aman al Señor y sirven, ¿verdad? Con todo su corazón. Y en Mateo 18:3 al 5, hermanos, ya lo leímos también, habla, hermanos, del ejemplo de la comparación de cómo nosotros podemos llegar al reino de los cielos, y usa la actitud del niño. Siempre tengamos en cuenta la actitud, ¿verdad? Esa actitud de un niño, sencillez, humildad, siendo pequeños, ¿verdad? Nunca altivos. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra identidad? Número 1, como bien aprendimos con Pablo, 1, debemos ser pequeños. Y el número 2, aquí en Romanos 1:1, allí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La siguiente palabra, hermanos, que menciona aquí como punto número 2, es siervo de Jesucristo. Entonces, ¿cuál debe ser mi identidad? 1, debo ser pequeño siempre. Esa debe ser mi credencial. Número 2, debo ser un siervo. Y acá la palabra siervo en el griego, hermanos, es la palabra doulos, que es un siervo por amor, un siervo que sirve voluntariamente. Y es un título, hermanos, de alto honor, ¿verdad? Nunca menosprecies este título. No pienses que es humillante, ¿verdad? No pienses que es
algo menospreciado, no, es de alto valor, ¿verdad? Tampoco es de baja autoestima. Ser esclavo de Jesucristo significa ser propiedad de Él. Si aceptamos esta credencial, hermanos, nosotros absolutamente le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó a precio de sangre por nuestra vida, ¿verdad? Y Corintios 6:20 lo habla. Entonces, hermanos, nuestra vida ha sido comprada a precio de sangre. Y todo, en lo absoluto, toda nuestra vida le pertenece a Él. Por lo tanto, lo que haga, hermanos, con tu vida, lo que haga con mi vida, con mi cuerpo, con todo mi ser, debe glorificar a Dios. Nos compró para vivir voluntariamente bajo su voluntad. ¿Sí? Y cuando hacemos esto, hermanos, hacemos esto, vivimos bajo la voluntad, obedeciendo a Dios, el Señor se complace y también nos bendice. Entonces, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Que nosotros mostremos nuestra creencia. Uno, que seamos pequeños, siempre humildes, sencillos. Número dos, que nosotros seamos siervos, siervos por amor, ¿verdad? Voluntariamente le servimos al Señor, no por ganancias, ¿verdad? Siempre que te conozcan, que te vean, que realmente eres un hijo de Dios, eres un siervo de Él. Muy bien, terminamos aquí entonces, hermanos, con la lección número 7, cómo quiere Dios que le sirvamos.